el turno de la innovación abierta con Casos CREA. Retomamos el tema innovación. Para eso vamos a invitar a subir al estrado a Andrei Vasnov. Andrei es director académico del Instituto Baikal y es autor del libro Impresión 3D, ¿cómo va a cambiar el mundo? Este es el primer libro de impresión 3D en español. Andrei fue orador sobre impresión 3D, innovación y el impacto de las tecnologías digitales en muchos eventos y conferencias. Es asesor estratégico de Trimaker y en varias otras startups. Andrei. Muchas gracias, Carlos. A ver, perdón. Ahí funciona. Bueno, muchas gracias por invitarme. Una de las cosas lindas de ser ruso en Argentina en junio es que me acuerdo, el primer mes del invierno en Rusia es muy, muy bravo. Me acuerdo una de las razones por las que me gusta estar acá. Con Ricky estuvimos hablando justo antes de que creo que el buen clima es como el aire, tú lo sentís solo cuando no lo tenés, es difícil de apreciarlo. Me acuerdo cuando el primer año vivía en Argentina, aún en julio, salía con manga corta, con la remera de manga corta, y tenía un amigo que decía, estaba en la Universidad Austral, en Pilar, y una amiga ya decía, ponete algo por lo menos para que otra gente no se sienta incómoda por vos. Así que desde ahí, una vez que empieza el invierno, me pongo un suéter, no importa cuál es la temperatura afuera. Pero bueno, antes de hablar sobre innovación abierta, quiero decir un par de palabras sobre innovación en general. Al nivel de la cultura popular, cuando decimos innovación, la palabra innovación, normalmente una persona va a pensar en alguien como Thomas Edison o Alexander Graham Bell, especialmente el primer señor está asociado con el inventar la bombilla de luz, el símbolo paradigmático de innovación, ¿no? Que cada vez que hablamos de innovación es siempre bombillas de luz. De hecho, borré uno de la presentación justo para que no sea tan, digamos, repetido. Antes tenía un par de bombillas. Entonces, cuando hablamos de estos señores, siempre estamos identificando innovación con invento tecnológico. Y esto, en realidad, en términos que ya vimos desde el comienzo, Jerry Garbulski en la primera parte de la primera presentación del evento hablaba de que la innovación en general se trata de combinar las cosas que ya existen. Entonces, ese es el primer mito que quiero hablar un poco. El segundo mito es la división de las empresas en empresas tecnológicas y no tecnológicas. Si miramos acá, en esta imagen, digamos, de los años 50, si lo miras, automáticamente vas a pensar, esta gente es probablemente científica, están haciendo algo súper tecnológico. Y cuando miramos acá, aunque esta computadora en realidad es alrededor de 1000 veces más rápida que esta, no se nos ocurre que esta gente son tecnólogos o científicos. Capaz lo son, pero no es necesariamente la primera cosa que vamos a opinar sobre esta segunda imagen. Y esto, digamos, demuestra algo muy importante sobre la naturaleza de tecnología en general. Hay un dicho, las tecnologías más importantes son las que desaparecen, se entrelazan con el tejido de nuestra vida, tanto que ya no son distinguibles de ella. O hay un dicho aún anterior, es que cuando la tecnología realmente se instale, lo dejamos de llamar tecnología. Si yo mostrara una linterna hace 500 años, a lo mejor te quemarían por brujo. Y si mostraras una silla a alguien que vivía 10.000 años, parecería alta tecnología. En ese sentido, creo que es muy importante de tener en cuenta que lo que está considerado en una tecnología en una etapa de desarrollo, después, a medida de que se adopta,
deja de ser tecnología, se vuelve invisible. En ese sentido, cuando hablamos de innovación, no hay en realidad una línea entre empresas tecnológicas y no tecnológicas. Esta línea realmente está en nuestra mente. Volviendo a la primera imagen, al señor Edison y Graham Bell, una de las cosas que es interesante es que si miramos las fuentes de innovación, digamos, de dónde viene la mayoría del impacto económico, muy poco viene en términos inmediatos de nuevos inventos científicos y tecnológicos. Esta taxonomía, podemos usar varios, esta taxonomía es de Peter Drucker, uno de los pensadores más importantes de innovación del siglo XX, que él identificó estas 7 fuentes de innovación. Yo no voy a hablar de todos en detalles, pero simplemente quería destacar que él a propósito pone nuevo conocimiento, ciencia y tecnología como el último punto en esta taxonomía. No significa que no es importante, pero es por lejos la fuente de innovación más riesgosa. De hecho, si tu innovación es realmente revolucionaria a nivel tecnológico, es muy difícil de difundirlo. Y esto hay un montón de historias graciosas. Por ejemplo, Marconi, cuando estaba tratando de difundir el invento de radio, una de las críticas que recibía, a quién le gustaría hablar con nadie en particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es obvio que es una tecnología muy útil, pero en su momento llevó mucho tiempo. Y lo mismo podemos decir sobre los otros inventos importantes de la tecnología en su momento. Y de hecho, incluso el Thomas Edison de la bombilla, si miramos la historia, en realidad no inventó la bombilla, en realidad inventó una bombilla económica, una bombilla que tenía una característica entre costo y desempeño. En desempeño, en este caso, se medía en las horas que la lámpara podía durar, que fue atractivo para el mercado, y además inventó el paradigma de la red eléctrica. Eso llevó mucho tiempo, pero de ninguna manera Thomas Edison era el que inventó la bombilla. Ya había existido varios inventos de este estilo, y lo que él logró es realmente formular la propuesta económica a partir de lo que ya existía antes. Bueno, si miramos las diferentes fuentes de innovación, yo voy a destacar solamente incongruencia y las innovaciones a partir de mejoras de procesos. Uno de los ejemplos que da Drucker es de un oftalmólogo que decidió dejar oftalmología y hacerse emprendedor. Entonces, porque eso es lo que más sabía, empezó a analizar su campo, dónde se podía mejorar algo. Y se dio cuenta que una de las cirugías que en este momento, en los años 50, ya se había perfeccionado, tenía un paso que todavía no era muy bien aceitado. Casi todo era automático, excepto en un momento de la cirugía, el cirujano tenía que meterse con la mano y cortar un ligamento. Y de esto salían casi todos los errores de la operación, y obviamente de ahí salían un montón de costos para hospitales, y también obviamente la ceguera para la gente a quien le fue mal. Entonces empezó a buscar y encontró pensó, ¿por qué no podemos simplemente disolver este ligamento? Y encontró que la sustancia que podía servir para esto ya había sido inventada hace 60 años, de hecho en el siglo anterior. Simplemente no tenía uso en el contexto que fue inventado. Y esto destaca un poco la naturaleza recombinante de innovación, de los que hablaron varios oradores, pero yo acá lo que quiero destacar particularmente, que un invento o una innovación que no sirve en un contexto, muchas veces después sirve en otro contexto, ya sea en el tiempo o para otra empresa, y esta va a ser una arista importante de lo que vamos a hablar sobre innovación abierta. El otro ejemplo que quería dar es de McDonald's, que es innovación de proceso, digamos, sin meter en la polémica
si la comida McDonald's está buena o mala, o si es, digamos, gustosa o no. Claramente es una empresa muy grande, una de las más grandes en el mundo, una de las más exitosas. Y cuando preguntamos si McDonald's es un ejemplo de innovación, por lo general no es el primer ejemplo de innovación que le va a venir a alguien a quien le haces esta pregunta, pero en realidad es uno de los ejemplos de muchas de estas tendencias. Por un lado, McDonald's percibió, digamos, el fundador, percibió un cambio demográfico importante a partir de la instalación de la tecnología de automóvil. De repente había lugares en el medio de la nada donde antes no había nadie, que a partir de la construcción de las rutas empezaron a generar una demanda enorme para tener comida rápida. Y a partir de eso, que podemos hablar mucho sobre los impactos que tenía el automóvil, se generaron también cambios en la sociedad que valoraba estandarización y rapidez y limpieza. Entonces, a partir de ahí, diseñó mejoras de procesos a partir de reconocer estos cambios demográficos y por más que no era en sí algo, un invento, alguna parte identificable, pero todos los componentes juntos crearon un valor económico enorme y un modelo, obviamente, que después difundió hacia todas las empresas de comida rápida que hoy en día conocemos. Es un buen ejemplo de combinación de varias de esas fuentes de innovación. El tercer mito, hay un dicho que la traducción es algo así, como un dicho que se usa mucho en el tema de innovación. If you make a better mousetrap, the world will beat the path to your door. Si haces una mejor trampa para los ratones, todo el mundo va a venir de encima para comprártelo. En realidad, como esto no tiene nada que ver, de hecho, si analizamos, la gran mayoría de inventos y patentes tienen muy poco uso y se quedan sin aprovechar. Y de ahí sale un poco el tema de innovación abierta. Una de las empresas más famosas por no aprovechar los inventos que generó es Xerox. Xerox tenía uno de los laboratorios de invento más importantes de toda la historia de la tecnología, Xerox PARC Labs, hoy en día es independiente, pero generó, yo diría, casi la mayoría de los inventos que hoy en día usamos en la computadora personal, incluida interfaz gráfica, incluida Ethernet. Ethernet es esta conexión cuando enchufas la computadora a la red. Y es famoso por vender todas estas patentes, por primero no aprovecharlos, segundo venderlos por casi nada. Por ejemplo, vendió el patente de la interfaz de la red, de Ethernet, por $1,000 a Robert Metcalfe. Y hay un montón de ejemplos parecidos con, por ejemplo, interfaz gráfica y el mouse, que entre otras personas vendieron a Steve Jobs, que a partir de eso obviamente construyó un negocio grande. Hay una historia graciosa sobre cuando Bill Gates, cuando Microsoft lanza Windows por primera vez, que antes la única, digamos, computadora masivamente disponible con interfaz gráfica era Macintosh. Steve Jobs estaba muy enojado y vino a encararlo a Bill Gates para decir que le robó la idea. Y bueno, dice, bueno, ¿cómo puedes hacerme eso? Me robaste la idea. Y Bill Gates le contestó, la verdad que Steve, yo no lo veo de esta manera. La mejor analogía para lo que pasó entre nosotros es que había una casa que se llamaba Xerox PARC Labs y yo vine a robarle cosas. Pero cuando yo me metí adentro de la casa me di cuenta que vos ya habías robado todo. Y esta historia es, digamos, 100% verdadera, por lo menos en los rasgos importantes. Y muchas veces todo esto de Xerox PARC Labs, la gente lo cita como por ejemplo, para ilustrar que un gran problema dentro de empresas no es necesariamente innovación, sino reconocimiento de innovación, que hay muchas ideas buenas dando vuelta y simplemente hay que encontrar una manera que los ejecutivos mejor los aprovechen. Y hay algo de verdad en eso. Obviamente, retrospectivamente, no se siente bien haber vendido estas patentes por $1,000, por miles de dólares que después generaron miles de millones de dólares de valor.
Pero en realidad la lección de Xerox, de innovación, en este caso, no es necesariamente que los ejecutivos de Xerox serán estúpidos. Obviamente no lo eran, de lo contrario no hubieran sido ejecutivos de una de las empresas más importantes de su época. Simplemente como empresa Xerox tenía otras metas, no estaba enfocando en estos productos que después resultaron importantes. Tenía otra cultura organizacional, tenía otros objetivos y por tanto no es tan sorprendente que ellos no podían reconocer el valor de estas cosas. De hecho, muy pocas personas lo podían reconocer porque obviamente estas industrias todavía no existían. Y de ahí sale el próximo punto de la presentación, que la empresa genera a veces mucho más ideas de los que pueden aprovechar, incluso sin saber que algunas ideas son aprovechables, porque una idea, de nuevo, que sirve en un contexto o en una empresa, no sirve en otra. Y el proceso de innovación, el proceso de reconocer mejoras, reconocer algo que se puede cambiar, es un poco aleatorio, es un poco algo que no necesariamente puedes controlar. Así que por lo general tenemos el fenómeno que las empresas generan mucho más de lo que pueden aprovechar y por otro lado otras empresas generan ideas que ellos no pueden aprovechar, pero tu empresa a lo mejor sí. Y eso es tal vez el trasfondo para todo el tema de innovación abierta. Innovación abierta trata de digamos, crear un entorno donde este problema puede ser, digamos, ameliorada de alguna manera, que vos no necesariamente contás con solamente las ideas que genera tu empresa, sino con las ideas de todo el mundo, y no solamente de otras empresas, sino también de los inventores privados o de cualquier persona que quiere opinar sobre algo que se puede mejorar o que tiene ideas valiosas. Y la idea general es que las innovaciones fluyen sin fricción, tanto por afuera de tu empresa, vos haces tus inventos, tus innovaciones disponibles para otros y puedes aprovechar los inventos del resto del mundo. Y tal vez el pensamiento, la idea fundacional de todo esto, eso se llama la ley de Joy. Está nombrado por un señor que se llama Bill Joy, es de Sun Microsystems. Y es importante darse cuenta del contexto de eso, porque de lo contrario puede ser que está diciendo que tus empleados no son buenos, o puede ser mal interpretado de muchas maneras. Bill Joy dijo este dicho en el contexto de nuevo de Microsoft. Microsoft obviamente hoy en día no es una empresa tan central, tan importante como solía ser, pero al fin de los 90 era por lejos la empresa más valiosa del mundo y como un ejemplo paradigmático de innovación y del poder intelectual. Entonces, Bill Gates salía a decir sobre Microsoft que Microsoft, una de sus metas es ser monopolista intelectual, monopolista en términos de IQ. Y Bill Joy, en el contexto de esto, decía justamente este dicho, que no importa si sos Microsoft, no importa si sos la empresa más grande, más importante, con más dinero y más prestigio y podés contratar únicamente los PhDs y científicos más importantes del mundo, la gran mayoría, simplemente por las leyes de estadística, Microsoft, ¿cuántos empleados tiene? No sé, a lo mejor 10,000, 15,000, aun si todos fueran los más inteligentes de su ciudad, la gran mayoría de la gente más inteligente del mundo va a estar afuera, va a estar trabajando en otras empresas, en otros países, en otros lugares. Es simplemente una verdad matemática. Entonces, lo que decía Bill Joy, si podías encontrar una manera de aprovechar estas mentes brillantes de todo el mundo, de todas las empresas, de alguna manera, esto es mucho más patente aún que ser la empresa más importante del mundo a la hora de innovar. Y ahí hay también otra arista importante cuando hablamos de este dicho, que es realmente fundacional para todo lo que es innovación abierta, es
la definición de lo que es las personas inteligentes que trabajan para otras empresas o en otros países o en otros lugares. Primero, una persona inteligente para una empresa no necesariamente es para otra. Todos tenemos talentos distintos que se aprovechan de maneras distintas, depende del contexto en que trabajamos. Así que no estamos hablando de alguna medida absoluta como IQ o alguna cosa por estilo. Estamos hablando del poder agregar valor en un cierto contexto. Y por otro lado, cuando estamos hablando que ellos están trabajando para otras empresas y no quieren trabajar para la tuya, no estamos hablando estamos hablando sobre todo de su capacidad de generar ideas, de su capacidad de generar innovación, pero no necesariamente estas personas quieren trabajar para tu empresa porque tal vez viven en otro lugar o tal vez se interesan por otras cosas. Entonces, la innovación abierta como concepto busca aprovechar todas estas mentes brillantes distribuidas por todo el mundo. Esto es un ejemplo de Innocentive, que era una de las primeras empresas digamos, que buscó traer esta idea a la época de Internet. Nació dentro de una farmacéutica, Eli Lilly, que ellos tenían un montón de desafíos y estaban buscando cómo solucionarlo. Primero lo abrieron a otros científicos y después se dieron cuenta que era algo mucho más general, que cualquier desafío que tenían, en su caso son desafíos de diseñar nuevas moléculas y cosas relacionadas con procesos químicos, que pueden abrirlo no necesariamente solamente a otras empresas, sino a todo el mundo. Y al final hicieron una empresa separada. Y hoy en día se puede subir cualquier tipo de desafío científico y todo el mundo puede opinar y puede tratar de proveer la solución, y si provee solución que realmente soluciona el desafío, gana algún premio financiero. Esto es un ejemplo de innovación abierta. Y hablando de innovación abierta, especialmente en contexto de Acrea, es interesante analizar el término. ¿Por qué es innovación abierta? Implica que en algún momento innovación estaba cerrada. Y es verdad que a nivel histórico, este concepto de innovación abierta nace como una reacción, digamos, en contra de manejo de propiedad intelectual muy estricto. Y con la idea de que a medida que la economía se vuelve más compleja y más avanzada, simplemente se genera mucha más innovación de que cualquier empresa puede aprovechar. En algún momento estas curvas cruzan y empieza a ser más importante de poder reconocer y aprovechar los inventos y las innovaciones de los demás que generar tus propias, porque simplemente no vas a poder competir. Si lo analizamos a nivel histórico, este concepto no es nuevo, ¿no? Tal vez un ejemplo más famoso de una innovación abierta temprana es el invento del reloj preciso, cuando los europeos empezaron a cruzar el océano después del descubrimiento de las Américas. Una de las prioridades muy grandes era determinar la longitud, y este era un problema muy complejo. Antes de determinarlo, en la primera parte del siglo XVIII, había una serie de accidentes y murieron un montón de marineros, y el gobierno británico, a través de un acto de parlamento, hizo efectivamente lo que hoy en día llamaríamos un concurso para que alguien invente una solución precisa para determinar la longitud, para que la navegación pueda volverse mucho más segura y mucho más precisa. Y había un señor que ganó este premio, que en términos actuales sería algo como alrededor de $4 millones de dólares, y tal vez inauguró esta época de que retrospectivamente lo llamamos innovación abierta. Pero en realidad es un concepto viejo, y también que todo el tiempo lo usábamos en el siglo XX. Por ejemplo, la Casa de Ópera de Sydney está diseñada a partir de un concurso abierto bien parecido a lo que hoy llamaríamos innovación abierta. Entonces, ¿por qué innovación abierta se volvió tan importante recientemente? Bueno, podemos nombrar dos cosas. Simplemente mucha más gente está innovando. ¿Por qué? Porque antes, a lo largo del siglo XX y momentos anteriores,
el desafío más importante era cómo alcanzar escala grande, ¿no? Si querías construir un edificio grande, tenías que tener mucha gente. Después, a partir de tecnología, cada vez más la palanca de los procesos industriales, vienen a través de tecnología. Y con la invención de computadora, efectivamente podemos en principio automatizar cualquier proceso que puede estar descrito en una serie de pasos. Y de hecho todos estamos viviendo esta revolución a lo largo de nuestras vidas, que nuestras máquinas son cada vez más potentes, que son cada vez más automatizados, que los procesos que solían ser manuales, como puede ser calcular números, después se vuelven totalmente automatizados con el invento de la calculadora. A medida de que este proceso avanza, a medida de que casi todo se puede hacer a través o ampliar a través de tecnología, aumenta el valor de ideas. Y es por eso que hoy en día estamos hablando de que el concepto de creatividad se volvió tan importante, de que el concepto de innovación se volvió tan importante en términos relativos de lo que solía ser, por ejemplo, en el siglo XVIII, por decir algo. Entonces, esto es la primera causa, y la segunda causa es las tecnologías de información. Simplemente por tener información cursando, información que puede circular muchísimo más rápido y sin fricción, aumenta esta posibilidad, aumenta esta probabilidad de encontrar la persona indicada que puede tener este pedacito de conocimiento que es necesario para resolver tu problema. Con Ricky me daba el ejemplo de que acá en ACREA, cuando aparece algún problema, el asesor toma una foto y lo sube al grupo de WhatsApp para ver si alguien puede reconocer una nueva especie de maleza que tal vez él no puede reconocer en el momento. Eso es un ejemplo del motor de innovación abierta, de que la información está circulando tan rápido y de una manera tan eficiente que hoy en día es mucho más probable que vas a encontrar esta persona indicada donde esté, que te puede solucionar ese problema porque tiene el pedazo de conocimiento justo. Voy a cerrar este segmento con un ejemplo también histórico. Albert Einstein, cuando tuvo la idea para su teoría más importante, la teoría de relatividad general, no podía solucionar la matemática por muchos años. Y al final, en algún momento, se frustró, y hay una carta muy famosa que él escribió a su amigo de la universidad, Marcel Grossman, y le dijo, bueno, la verdad que yo tengo esta idea, y podemos decir bastante copada, pero no puedo solucionar, no lo puedo solucionar en términos matemáticos. Y Grossman justamente era matemático y dijo, bueno, vos estás, esforzando en vano, anda a la biblioteca y busca el libro de alguien que se llama Riemann, que lo había solucionado hace 40 años. Así que imagínate, hoy en día, él probablemente simplemente podría googlear eso y inmediatamente le hubiera salido artículo que fuera escrito en cualquier año por cualquier persona en cualquier país. Y esto realmente nos demuestra el poder de lo que la innovación abierta puede traernos con las tecnologías informáticas de hoy en día. Y ahora termina el primer segmento e invito al moderador de nuevo. Buenas tardes. Todavía no tengo del todo claro mi función acá, pero les voy a hacer lo más sintético posible para explicarle una experiencia que tiene que empezar sí o sí por ponerlos en contexto. Vengo de la zona sudoeste, una zona que oscila entre la subhumedad y la semiaridez, digamos, dependiendo del año. Y eso de alguna manera pone a las empresas ante la necesidad de diversificarse como una estrategia para no perder ante escenarios tan variables. Esos sistemas que se diversifican necesariamente también fueron protagonistas del crecimiento de la agricultura durante los fines de los 90 e inicios del siglo XXI, sobre todo basándose en cultivos de gruesa, cosa que para una zona con ese régimen climático es un poquitito más complicado que para otras regiones. En ese contexto de cambios en los sistemas productivos y detectando que algunas de las normas bajo las cuales se hacía la agricultura en gran parte de la región pampeana no estaban funcionando, se decidió generar un proyecto a nivel zonal.
nucleado, coordinado y que nace un poco traccionado por algunos grupos de la zona. Cabe mencionar el grupo Crea la Madrid y su asesor Fernando Pacín también. Y que el primer coordinador es un colega que está hoy acá en la mesa, el primer coordinador de ese proyecto nucleado zonal, que además de colega es gran amigo, que es Mariano Picio, y que después empecé a coordinar yo. Creo que alguna de las características de ese proyecto de experimentación para la zona, para desarrollar modelos de agricultura un poquitito más estables y basados en el régimen de la región, tenían como característica revisar aquellos conceptos que sabíamos que antes no habían funcionado, pero bajo otras condiciones y con otras herramientas. Entonces, digamos, no dar nada por sabido y aquellos conocimientos que se habían generado en algún momento y para otras regiones y con otras herramientas, por ejemplo, las herramientas genéticas que habían antes, no darlos por ciertos, no darlos por válidos necesariamente y volver a revisar esa información. O sea que empezamos trabajando con cosas que sabíamos que a priori no habían funcionado en otras zonas. Eso nos, digamos, como el proyecto era bastante ambicioso, nos puso ante la necesidad de tener que buscar alguna colaboración para poder llevarlo adelante. Y lo primero que apuntamos fue a trabajar con empresas. Como nuestros modelos, o lo que estábamos pensando y elucubrando para poner a la práctica y tratar de difundir, a priori parecían en contra de algunas políticas comerciales de algunas empresas. Por ejemplo, estábamos trabajando mucho con bajar densidades y no era una idea que necesariamente les agradara a las empresas. O sea, nosotros no perseguimos esos objetivos. Digamos, ¿cómo conciliamos esto para poder ayudarte en tu proyecto? Bueno, mi proyecto no, pero el de la zona. Bueno, fue una discusión que duró bastante tiempo, que todavía hoy la tenemos, pero hemos logrado, creo que con esfuerzo de la zona y sobre todo de la extensión de los resultados, hacerlos un poquitito más protagonistas, mostrarles que los sistemas podían cambiar para bien, tanto para nuestro bien, en términos de estabilidad productiva, como también para bien de ellos, la posibilidad de desarrollar un mercado que antes no existía. La adaptabilidad de los cultivos nos convenía a ambas partes, pero era un proceso más de mediano plazo que tuvimos que mostrárselos y que hoy, gracias a Dios y al laburo de toda la zona, ha dado sus frutos porque creo que están un poco más de nuestro lado y se sienten parte de ese proyecto. No mucho más para comentarte, Andrei. Pero... Bueno, un par de comentarios sobre eso. A la hora de tratar de, digamos, difundir el concepto de innovación abierta para que las empresas la adopten, hay dos fuentes de resistencias muy grandes. Como ya hablamos, la innovación abierta se trata de que el conocimiento fluye por afuera, lo que inventás vos lo compartís con los otros, que a lo mejor vos no podés aprovechar, y vos a cambio, podemos decir, no necesariamente a cambio, también recibís el conocimiento de todo el mundo que te puede ayudar. Cuando estamos hablando del conocimiento que está entrando a tu empresa de afuera, hay un concepto que se llama Not Invented Here Syndrome, el síndrome de que no fue inventado acá. Entonces, las ideas, por lo general, las empresas que vienen desde la historia de patentes y de copyrights y de trade secrets, todo lo que no fue inventado acá, de alguna manera parece, o tal vez no lo confiamos, tal vez también puede estar percibida por la gente interna como amenaza, que si estamos usando los inventos de afuera, a lo mejor no necesitamos tanta gente adentro para hacer nuestra innovación. Y para una serie de causas, este proceso se genera mucho rechazo. La gente valora las ideas internamente generadas más de las ideas de afuera. Y también hay el obstáculo inverso, lo que se llama not sold here, no se vende acá, eso no es lo que vendemos. Cuando estás tratando de involucrar a otros actores con los procesos de innovación abierta, obviamente cada actor, cada empresa tiene sus propios intereses comerciales. Entonces, cuando generas el primer acercamiento, puedes recibir un rechazo, como estaba hablando Agustín, de decir, bueno, eso no es nuestro producto, eso no es lo que vendemos, aún, entonces, por más que tenemos el conocimiento que te puede ayudar, no nos interesa colaborar. Entonces, uno de los desafíos en tratar de generar
este ecosistema, este ambiente donde el conocimiento realmente circula, es convencer a otra gente que compartir conocimiento no es necesariamente malo para ellos, porque al compartir conocimiento generan soluciones que después abren mercados para ellos mismos a veces. Bueno, Fernando. Bueno, buenas tardes. El problema de malezas es un problema de frontera, digamos. Es un problema que en realidad las soluciones no están generadas. Y lo bueno de los problemas de frontera es que en realidad yo no puedo ir a copiar la solución de otro lugar, sino que tengo que participar de la generación de esas soluciones. Y el método CREA o ACREA es un gran lugar para participar de esa generación de soluciones, porque la verdad que te permite probar sin que sea muy costoso equivocarte. En esa línea de generar espacios o ámbitos donde pudieran aparecer nuevas soluciones, en abril de este año, después de un proceso de poner en marcha un relevamiento, donde pusimos un montón de gente a trabajar en el relevamiento censado de malezas a nivel de lotes, la primera grata sorpresa fue que encontramos 100 tipos que estaban dispuestos a ejecutar un protocolo bastante tedioso a campo, con la sola promesa de que en realidad el lote de él no decía mucho, pero si la suma de los lotes a nivel de país nos iba a dar un dato muy jugoso. Y hay 100 tipos que están dispuestos a hacer eso, digamos, y a dedicarle 1 hora y media a cada uno de los lotes, nada más que para mandarnos un lote a nosotros y con la promesa de que eso iba a estar bueno. Y cuando vimos que había 100 tipos con ese compromiso, dijimos, bueno, hagamos un taller donde por un lado les agradezcamos el trabajo que hicieron, pero por otro lado empecemos a generar soluciones para este problema de frontera. Diseñamos el taller, que fue en abril de este año. El taller tuvo las 3/4 partes del taller fueron duras, o sea, fue de contenido duro, desde Emilio Satorre, Jorge González Montaner, un equipo de técnicos referentes en malezas en cada una de las regiones, de NOA, de Centro, del Sur. Después hubo asesores, algunos de los que están acá, que habían trabajado antes y viendo cómo cambiaban. Bueno, tenía mucho contenido duro y decidimos terminar el taller con 2 partes. Una parte era de vuelta de contenido duro, de empezar a entender qué soluciones desde el sistema podíamos generar para abordar el tema de malezas y cuáles son las que teníamos que probar, y en eso estamos trabajando hoy como proyecto. Y la segunda parte, que es lo que me trajo a sentarme acá, era para cerrar el taller, habíamos decidido de generar un espacio de ideas distintas, de ideas que estuvieran por fuera de lo que estamos evaluando habitualmente. Y para serles honesto, digamos, si se las cuento hoy con el diario del lunes es bastante más fácil, todos los que estábamos involucrados, y especialmente yo, que era el que estaba parado acá, era en este mismo lugar, estaba parado acá adelante planteando esto, teníamos bastante miedo, porque lo que teníamos que hacer era pararnos enfrente de un auditorio de perfil bastante parecido a este, a decirles, miren, está genial lo que pensaron, ahora necesitamos pensar ideas todas distintas. Tienen que ser ideas locas, ideas que no tengan que ver, tienen que ser divertidas, tenemos que pensar en cosas que no hemos pensado antes. Y la verdad teníamos plan A, plan B, plan C y plan D, porque si no funcionaba el A teníamos el B, si no teníamos el B, el C, el D, y teníamos N planes pensando que esto podía no funcionar. Decidimos ir por el todo, pusimos un video de AC/DC, digamos, como para sentir esa sensación de vestuario que decía Sebasoy. Después pusimos un video de David Kelly, que si nadie lo conoce, búsquenlo. Hay un TED de David Kelly, que es una persona que trabaja en innovación, que es muy bueno para entusiasmarte a ser creativo. Y pusimos a la gente a pensar. Lo cierto es que el plan B, el plan C y el plan D nunca llegó, y descubrimos que había 200 tipos, entre los que habían hecho los relevamientos y 2 asesores por zona, gente de todas las zonas, dispuestos a trabajar en ideas distintas y locas con un entusiasmo que en mi mejor escenario de optimismo no había planteado. Terminamos y yo tenía la idea de cerrar con 2 o 3 ideas con el micrófono. Tuvimos 18, no podíamos parar de que la gente dijera ideas. Hoy tenemos 300, ahora les cuento que no sabemos hacer, qué vamos a hacer con eso. Pero solo para que se den una idea de a dónde íbamos, les voy a tirar 4 ideas, que son las que me anoté hace un ratito. Hubo gente que planteó generar un epilady gigante, digo, bajo el concepto de que si puede arrancar un pelito así, porque no va a poder arrancar una maleza así. Hubo gente que planteó asperjar polen de especies susceptibles sobre malezas resistentes, la progenie tiene que ser susceptible. Hubo planteos de cosechadoras autolimpiantes, cosechadoras que hagan mapas de malezas, herbívoros que coman solo las malezas y no se coman los cultivos. Bueno, así hay 300. ¿Ah? Y en realidad, eso es lo que me trajo hoy acá. Fue una gratísima sorpresa, y cuando preparábamos esto, y para terminar,
Andrei trataba de traernos a esta experiencia y con Ricky todo el día le decíamos, bueno, está bien, pero ¿y ahora qué hacemos con las 300 ideas? Así que nuestro desafío hoy es que tenemos 300 ideas espectaculares colgadas en una página para el que las quiera leer y no tenemos muy claro qué hacer con eso. Gracias. Bueno, esto es el ejemplo de lo que habíamos hablado en el comienzo de la presentación, de que las ideas están distribuidas por todo el mundo, ¿no? Acá tomamos una muestra pequeña y generamos claramente mucho más de que cada una persona podría haber generado. Y también acá viene otro concepto de por qué existen empresas en general, ¿no? Hay un estudio muy importante sobre eso, que en la economía es muy famoso, de alguien que se llama Coase. Y él analizó por qué, por ejemplo, cuando contratamos un plomero lo pagamos por hora o electricista, pero la gran mayoría de nosotros estamos trabajando en las empresas. Y una de las causas más importantes porque existen empresas, por la que existen las firmas, es porque existe fricción, existen costos de transacción que podemos alcanzar a escala de que cada uno no podemos hacer por su propia cuenta. Innovación abierta, una de las razones por qué surge como un concepto tan importante, de nuevo, es porque las tecnologías de información, a la hora de compartir ideas, no todas las actividades económicas, pero a la hora de compartir ideas, borran esta fricción, borran estas barreras, borran estas cosas de transacción. Y lo vimos, este desafío lo voy a analogizar a algo que ya pasó en una de las industrias más grandes, en la industria de software. La industria de software en los últimos 15 años atravesó una revolución más grande de lo que se llama código abierto, que cuando nació la gente decía, bueno, es medio como una moda que en algún momento va a pasar, ningún negocio serio lo va a usar. El concepto de código abierto es que los programadores, todo el mundo programando porque les gusta sin cobrar, suben digamos, varios pedazos de código para solucionar e ir desarrollando software en conjunto. Por ejemplo, el sistema operativo Linux, que subyace casi toda la infraestructura de Internet, cada vez que ustedes están usan Google o usan Amazon o usan uno de estos servicios, probablemente detrás el sistema operativo no es Windows, es Linux. Ese sistema operativo fue escrito gratis por programadores de todo el mundo, porque cada uno tal vez le pone una hora por día o una hora por semana o 15 minutos por mes, lo que cada uno puede aportar, pero entre millones construyen un producto que realmente uno de los productos más complejos que existen es un sistema operativo. Así que si vos pensás que con las ideas abiertamente compartidas no se puede solucionar problemas reales, eso es un ejemplo muy concreto de que esto en realidad no solamente puede ser, pero realmente está pasando en la escala más grande. Por ejemplo, si medimos de alguna manera que tenga sentido la complejidad de algo como una nave espacial, una complejidad de un sistema operativo, son claramente productos de complejidad comparable. Así que en realidad estos tipos de actividad de compartir ideas de una manera gratuita puede solucionar problemas y desafíos industriales reales. El otro ejemplo que podemos tirar rápido es Wikipedia. Si usaron en algún momento la enciclopedia gratis, está escrita por voluntarios de todo el mundo que cada uno contribuye una hora o 15 minutos, lo que cada uno quiera, porque disfrutan, porque tal vez un químico o un biólogo que es un especialista de alguna rama muy angosta, le encanta ser el experto, que él es el que escribe una página de Wikipedia sobre tal maleza, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos hablando y el sistema operativo Wikipedia? Porque software y contenido son ideas puras, ¿no? Ideas puras, Internet efectivamente, antes para compartir idea pura tenías que ponerlo en un libro, después el libro te tenías que poner en el camión o CDs de música, entonces había costos de transacciones muy altos. Una vez que estos costos de transacción desaparecieron, tenemos millones de videos de YouTube gratis, de cualquier cosa. Muchos son de gatos graciosos e inútiles, pero muchos son realmente muy buenos. De la misma manera que tenemos código, mucho de este código es malo y mucho de este código realmente soluciona problemas industriales que subyacen las empresas como Google y Amazon, las empresas más grandes del mundo. Y yo soy, digamos, de este palo, y una de las
digamos, cambios más importantes que yo vi en cómo desarrollo el talento humano en términos de tu investigación y desarrollo, es que en software cada vez se vuelve más importante de buscar gente que sabe todas las misiones, o no necesariamente misiones, pero saben cómo buscar las soluciones de lo que ya existen. Ya casi nunca vale la pena inventar algo de cero, sino vale mucho más tratar de ver lo que inventó otra gente, porque hay tanto ya inventado de cualquier tipo de código, lo que vos quieras, una base de datos, un servidor web, una enciclopedia, un sistema operativo, todas estas cosas que antes tenías que pagar miles de dólares de licencia, hoy en día son realmente gratis, y no solamente son gratis, pero de cada una hay 25 versiones. Entonces vos tenés que saber, tenés que poder buscar, tenés que poder identificar cuáles de estas ideas son valiosas y cuáles no, y cómo combinarlos en la propuesta de valor. Y este es uno de los desafíos que caracteriza innovación abierta, que también una vez que estás generando estas ideas, a veces tenés muchas, y el poder de discriminar cuáles son buenas y cuáles son malas, poder de identificar cómo se puede combinar de una manera que construye una propuesta de valor, en sí vuelve un desafío importante. Hoy en día no lo vamos, digamos, dentro del marco de esta presentación no lo vamos a poder solucionar, así que sigo con el próximo orador. Buenas tardes. Yo soy integrante del equipo asesor del CREA Rafaela de la región Santa Fe Centro, que integramos con Darío Cortese, Lautaro Aidar y Daniel Lovino, que están presentes en esta sala. Me convocaron para que les hable de la innovación en el negocio lechero del CREA Rafaela, que hizo foco en las personas. Un poco de historia. En el año 2011, los miembros del CREA vieron amenazado su negocio lechero por una altísima rotación de personal y veían que si esto seguía así, era posible que sus empresas empiecen a tener severas dificultades. Para ello, hicimos una encuesta, tanto en el CREA como a empresas fuera del CREA, y la realizamos al personal, y eso nos arrojó un diagnóstico que hablaba de jornadas de trabajo muy largas, de falta de infraestructura adecuada para realizar la tarea, casas que no estaban a la altura de las necesidades de la gente. También nos hablaba de factores de estrés como el barro, el frío y la lluvia. Y todos estos elementos nos hicieron tomar un salto de conciencia y nos hicimos cargo, tanto miembros CREA como asesores, y nos pusimos a trabajar. Desde el aspecto de las personas, claramente desde el 2011 y hasta hoy la gente está trabajando, los miembros CREA, los empresarios muchísimo en adecuar instalaciones, en hacerse cargo de remuneraciones más equitativas, de arreglar las casas, de ordenar los francos y las vacaciones, de dar una serie de elementos que hagan más atractiva la tarea. Por otra parte, también trabajamos fuertemente en los procesos. Para evitar esas jornadas largas, trabajamos en la simplificación de los procesos, en el ordenamiento de los procesos, para que con mucho menos tiempo de dedicación podamos mejorar la calidad del trabajo. En definitiva, lo que estábamos buscando y que logramos en estos años es lograr empresas más competitivas, en crecimiento, con gente contenta y a los cuales muchos están llamando porque quieren estar. Y esto fue un proceso de creación colectiva que nadie se lo puede atribuir, pero vemos que es muy fuerte que haya participado el personal, que hayan participado los miembros CREA y que nosotros hayamos podido trabajar manteniendo vivo
el cambio? Muchas gracias. Un par de puntos que quería destacar de eso es, primero, volviendo al tema de innovación, que innovación la gran mayoría no son inventos tecnológicos o científicos, aunque algunos son muy importantes de esta categoría. La mayoría vienen de otros rubros, como en este caso innovación de proceso. Otra cosa que acá me gustaría destacar, que es muy relevante, especialmente a medida de que vayamos al futuro con estos conceptos, es la importancia de capital humano que va a estar creciendo. Hay un paper muy influyente que salió hace un rato que habla de la materia oscura de emprendimientos. La analogía de este nombre, digamos, poético del paper es con astronomía. En astronomía, si miramos a la galaxia, los científicos tienen un misterio que parece que en el universo hay mucha más masa invisible que visible. Así que si miramos las estrellas, el movimiento de la galaxia no está conforme con cuánta masa podemos calcular a partir de las estrellas, de la materia que vemos en las estrellas. Así que hay alguna especie de materia oscura que los astrónomos no pueden todavía encontrar. Bueno, este es el misterio de los astrónomos que todavía no solucionaron. En este caso, volviendo al paper sobre el capital humano y los procesos, la analogía es la siguiente. Si tomamos en los años 50, las empresas más grandes del mundo, en este caso parte del índice S&P 500, S&P 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo, y tomamos cada una empresa uno por uno y miramos sus activos en los años 50 y compramos todos sus activos, edificios, máquinas, lo que cada uno tenga. Comprando todos sus activos y sumándolos, ¿a cuánto del valor de mercado de la empresa llegamos? Y en los años 50 este número era alrededor de 80%. Comprando todos los activos de la empresa, llegabas alrededor de 80% del valor de mercado que la empresa tenía. Hoy en día este número bajó en promedio a 17%. Así que 83% del valor del mercado de la empresa, de las más grandes del mundo, es esta materia oscura. Materia oscura en este que son procesos, cultura, capital humano, innovación, patentes, un montón de cosas que podemos nombrar. Esta tendencia va a ir acelerando, cada vez aumentando el valor de capital humano dentro de la empresa. Y especialmente en el contexto de innovación abierta trata, en el fondo, como decía la ley de Joy, de involucrar la cantidad de las mentes de todo el mundo mayor posible para ir encontrando las soluciones. Y de hecho, Bill Joy no era el primero en, digamos, adivinar este concepto. Uno de los economistas más importantes del siglo XX, que se llama Friedrich Hayek, escribió un ensayo sobre el uso de información y conocimiento en la sociedad. Y ahí tiene una oración clave que podemos decir es antecedente de innovación abierta. La oración esta dice: cada persona tiene una ventaja increíble frente a todo el resto del mundo. Es el conocimiento profundo de sus circunstancias de tiempo y lugar. Y esto, si lo pensás, si estamos tratando de encontrar innovación, muchas veces es aleatorio. Viene de que alguien está haciendo alguna tarea particular y se da cuenta que algo se puede hacer mejor. Si tus recursos humanos no están informados sobre la importancia de intercambiar estos conocimientos y reconocer mejoras aún que a lo mejor a tu empresa no sirven, pero pueden servir a otros miembros de ACREA, esto es una cosa. Y además, si la persona a lo mejor lo reconoce y a lo mejor sabe que en teoría está bueno innovar abiertamente, pero no está motivada de hacerlo, no lo va a hacer. En ese sentido, a medida de que vamos navegando en el futuro con estos conceptos, el rol de capital humano y la cantidad porcentual de materia oscura de emprendimiento va a ir creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer un par de comentarios más sobre el... Bueno, para terminar, quería dar un par de ejemplos más de innovación abierta en otros rubros, para que se sienta lo general que es este concepto. Nos sirve en todos los ámbitos de la misma manera. En algunos casos llega más temprano que otros, por ejemplo en el software y en el contenido, como puede ser Wikipedia o YouTube, empezó mucho más temprano. ¿Por qué? Porque son ideas puras.
porque no involucran ningún proceso industrial. Cada vez que se involucra más procesos industriales, obviamente la innovación abierta se vuelve más complicada. Pero le quería dar un par de ejemplos más para que vean que no solamente se trata de moléculas farmacéuticas, pero se puede aplicar a un montón de otros ámbitos. Esto es una empresa que se llama, es un screenshot, perdón, una pantalla de una empresa que se llama Quirky. Y es una empresa interesante que hace innovación abierta con productos del consumidor final. Cualquier producto, puede ser vasos, puede ser botellas, puede ser macetas, puede ser, en este caso yo a propósito elegí un ejemplo que es medio loco, a nadie se le ocurriría que a la gente le gustaría comprar este producto. Es una caja para gato que además de, digamos, satisfacer sus necesidades biológicas, también tiene una balanza para medir su peso y transmitirlo en el abricamente que podés ver con celular, y también tiene un ventilador. Bueno, yo no tengo ninguna necesidad de este producto. ¿Cómo nace este producto? ¿Por qué existe este producto? ¿Por qué lo están vendiendo? Porque funciona de la siguiente manera. Los miembros de este equipo que están registrados en el sitio web tiran ideas de los productos que le gustaría tener, cualquier cosa que se le ocurra, aleatorio. La gran mayoría son malísimas y nunca llegan a nada. Pero después lo que pasa, la gente va tirando estas ideas y otra gente vota sobre las ideas. La gran mayoría de ideas, porque son malísimas, no reciben ningún voto. Pero algunos sí son buenos y empiezan a traccionar, más gente dice, eso es capaz, a mí me gustaría eso, y empieza a subir. Entonces, una vez que una idea llega a tener una cantidad de votos importantes, la empresa después produce este producto, y a medida que está produciendo, los miembros también van tirando ideas, porque muchos miembros son ingenieros, muchos miembros son inventores en sí mismos, y cada inventor, cada ingeniero que contribuye una idea, después comparte una parte de las ganancias. Porque un producto, imagínense lo bueno que es para la empresa. Cuando hace el producto, la demanda ya está asegurada, porque la gente que vota se compromete a comprar el producto una vez que está hecho. Entonces operan lo que los contadores llaman con capital de trabajo negativo, que esto es obviamente buenísimo, casi ninguno de nosotros puede llegar a tenerlo, que el consumidor primero te paga y después vos lo haces. Entonces su manejo de stock es, digamos, mágico. Bueno, el último ejemplo de innovación abierta que quería dar, que también hoy en día es una empresa muy grande, se llama 99 Designs, 99 diseños. Yo lo uso todo el tiempo para mis proyectos. Si, por ejemplo, cuando recientemente necesitaba un logo para un nuevo proyecto que estaba arrancando, y ahí normalmente, ¿qué harías? Bueno, te preguntarías a tu amigo si alguien conocía a un diseñador que te podía hacer, que estaba más o menos bueno, que no te cobraba demasiado, y bueno, ahí llegabas a alguien que te hacía lo que te hacía, le pagabas y eso fue, ¿no? Entonces yo de hecho descubrí originalmente 99 diseños justamente con este proceso. Me recomendaron a alguien, no me gustó lo que salía, me cotizaron 20,000 pesos, me pareció como valor no suficientemente bueno para lo que yo obtenía con eso, así que fue este sitio, le das elegís lo que querías pagar, y después diseñadores de todo el mundo, no importa si está en Australia, en Polonia, en Rusia o en Canadá, están diciendo, bueno, esta es mi idea, y te dan un esbozo de lo que va a ser su diseño. Después elegís el que te gusta, por ejemplo, por alrededor de 5,000 pesos, te van a tirar alrededor de 100 ideas distintas, y de estas 100 ideas elegís el que te gusta y después él te termina todo muy prolijo y te entrega el trabajo. En realidad es mágico, es increíble y funciona realmente muy bien, porque justamente aprovecha esta creatividad de todos los diseñadores gráficos en todo el mundo, que no necesariamente, a lo mejor el diseñador está trabajando en Disney o en alguna empresa súper grosa, pero el domingo tenía 15 minutos libres y le gustó mi proyecto y tiró unas ideas y yo lo aprobé, y de nuevo sale, y de repente sale un diseño de alguien que yo nunca tendría dinero normalmente para contratar para trabajar para mi empresa. Bueno, algunas cosas. Una cosa que yo quería hablar especialmente sobre CREA
es que hablar de innovación abierta en este contexto para mí era como un desafío especial, porque normalmente, como ya mencioné, innovación abierta sale porque antes se practicaba, hoy todavía sigue siendo la modalidad normal, es innovación cerrada, que vos tenés tus secretos de tu empresa, desarrollas tu propia tecnología, tus ideas, no le cantás a nadie, después lo vendés y con esto aseguras un posicionamiento competitivo de tu empresa. En el software, este modelo ya se derrumbó casi por completo. En otros ámbitos va a ir pasando de a poco, depende de cómo sirve a cada industria. Pero lo interesante de Acrea es que Acrea fue formado con la idea de compartir innovación y las ideas abiertamente. Así que no les tengo que convencer de la importancia de compartir las ideas. En este sentido, de alguna manera simplemente estamos poniendo nuevas palabras a viejos conceptos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la organización Acrea, desde su fundación, por lo menos lo que entiendo, por lo que me explicaron Ricky y otros organizadores, tenía esta idea como su idea fundacional y con el desarrollo de tecnologías informáticas, esta organización, este capital que está acumulado en los procesos de intercambio de conocimiento va a volverse mucho más valioso. Bueno, y para terminar, acá puse algunas tendencias, digamos, hoy en día abrís un diario y te sale impresión 3D, drones, realidad aumentada. Cada una de estas tendencias va a cambiar el mundo, va a cambiar todo. Y después cuando, digamos, dices, robots, muy interesante, después no sabes qué hacer con esto el lunes a la mañana, ¿no? Entonces, en este sentido, la organización como Acrea justamente es importante porque una persona sola, por más que se esmera a leer todos los diarios y todas las novedades tecnológicas y seguir los drones y realidad aumentada, impresión 3D y robótica, no lo va a poder hacer. Simplemente la humanidad está generando el conocimiento a un ritmo tan rápido que ninguna persona, ni siquiera ninguna empresa, lo puede seguir y realmente entender el contexto y el tiempo de cada uno cuando realmente se puede aprovechar una nueva tecnología. Así que esto, una imagen de un artista de lo que va a ser la agricultura de precisión en el futuro, donde tenés estas máquinas robóticas que están todas conectadas por satélites con el sensado inteligente y están haciendo todo solas. Obviamente estamos lejos de eso, pero para dar un ejemplo concreto de lo rápido que están avanzando estas cosas, hay una empresa que se llama Blue River que consiguió mucho capital de inversión de los capitalistas más importantes del mundo y va avanzando rápido. Lo que ellos hoy en día todavía no lo hacen, digamos, un producto bastante más sencillo que no tengo tiempo para explicar, pero su idea es crear una eliminación de malezas a partir del reconocimiento visual de cada planta individualmente. El reconocimiento visual de las computadoras está avanzando a un ritmo muy rápido. Todavía no estamos acá, pero dentro de 20 años seguramente vamos a poder crear las máquinas de diserbio que van a poder reconocer cada planta individualmente y decir, bueno, esta planta es trigo y esta planta una maleza, que yo saco esto con un brazo robótico. Todavía no estamos acá, pero esta empresa como su meta principal tiene disminuir la cantidad de herbicidas y pesticidas que estamos usando, aplicándolo de una manera muy específica, reconociendo las malezas visualmente, o en algunos casos reemplazando directamente un robot que saca una planta, digamos, invasiva que no querés que esté allá sin aplicar ninguna pesticida. Bueno, esto, por ejemplo, va a cambiar totalmente, cuando esta tecnología llegue, va a cambiar totalmente la dinámica de cómo usamos pesticidas y herbicidas. No sé si va a llegar en 3 años o en 5, pero seguramente dentro de 20. Y una de las tareas muy importantes de cualquier innovación en cualquier ámbito, pero incluido en el ámbito agropecuario, es ir mirando estas tecnologías y entender cuándo realmente se vuelven usables. Y la última cosa que voy a avanzar, bueno, se me está acabando el tiempo, no, algunas cosas no voy a poder decir. Terminando ya, estas tecnologías avanzan a los ritmos que son impredecibles. Esta curva se llama, cada una de estas cuadraditos es una tecnología que va a cambiar todo el mundo en algún momento. Esta curva se llama la curva de sobreexpectativas,
Cuando nace alguna tecnología transformadora, revolucionaria, como puede ser un robot que puede reemplazar pesticidas a partir de reconocimiento visual, las expectativas suben mucho más alto de la propuesta comercial, la propuesta de valor de esta tecnología. Entonces miras, robots, impresión 3D, drones van a cambiar todo. La gente se acerca a la tecnología todavía no lo puede hacer, por lo menos no de una manera rentable. Pues, no, esto es, digamos, todo es una exageración. Y la gente se aleja de la tecnología. Pero el progreso tecnológico no para, sigue, después las expectativas caen y eso es lo que tecnólogos llaman la valle de desesperación, que todo el mundo dice, todo eso lo que los medios, la prensa prometía sobre ya sea impresión 3D, robots o drones o lo que sea, todo es mentira, en realidad no pueden hacer nada de cosas tan avanzadas como nos contaron. Entonces la gente se aleja, pero la tecnología no para de avanzar y dentro de un tiempo bastante más largo, después llega a ser realmente productivo. Y si estás mirando en el momento correcto, podés agarrar una ventaja muy importante. Y por eso me gusta poner esta imagen acá. Esta es una foto de un esquemático de la primera, una imagen esquemática del primer trasplante de mandíbula impresa en 3D. Es una mandíbula impresa en titanio. La razón que me gusta esta imagen es que en cada presentación puedo contar casi una historia distinta por lo rápido que está avanzando. Salió originalmente alrededor de febrero en 2012, entonces hace ya 3 años. Y era una mujer mayor de alrededor de 80 años que se le quebró la mandíbula y a esta edad uno de los problemas es que no crecen, naturalmente ya no se va a corregir. Entonces le escanearon, le imprimieron esta mandíbula en 3D y trasplantaron y salió exitosamente, pero era una notición, estaba por todos lados. Yo, porque estoy andando en este ámbito, me reenviaron 25 amigos este artículo. En realidad es una imagen, además parece al Terminador, ¿no? a la película vieja. Es una imagen muy impresionante. Hoy en día esto se volvió casi cotidiano. Ya hacen trasplantes de caderas impresas, de mandíbulas, de pedazos de cráneo, pero esto es solamente un ámbito donde impresión 3D realmente está traccionando. Casi ningún otro ámbito está traccionando. En la mayoría de los ámbitos está, digamos, bastante avanzando menos rápido de lo que se esperaba. Y ahí yo quiero dejar esta lección alrededor de las tecnologías en general y la importancia de mirarlo de cerca. Es que uno individualmente no va a poder de adivinar el momento de que cuando una de estas tecnologías prometidas se vuelve realmente usable. Pero en algunos casos se vuelve usable mucho más rápido de lo que se espera y en otros casos mucho más lento. Y la única manera de solucionarlo en el futuro va a ser de compartir conocimiento de una forma mucho más abierta de lo que veníamos antes. Muchas gracias.